Hola, yo soy Frida Guzmán Rodríguez, estudiante de la Universidad de Celaya de la carrera de nutrición y este video es para mi materia de nutrigenómica y nutrigenética. El título del estudio que vamos a platicar es Genetic Variation, Diet, Inflammation and the Risk for COVID-19. La introducción. El COVID-19, que es causado por el SARS-CoV-2, se caracteriza por varios síntomas que van desde fatiga leve hasta neumonía potencialmente normal, hasta una falla multiorgánica. La dieta actual es rica en ácidos grasos omega 6 y deficiente en ácidos grasos omega 3. Esto, junto con una alta ingesta de fructosa, conduce a la obesidad. Y esto nos lleva a un estado de inflamación. Los temas en los que se centra este estudio son la interacción de la variación genética y los aspectos evolutivos de la dieta en el desarrollo de un estado proinflamatorio que aumenta la susceptibilidad al COVID y la obesidad como un estado crónico de bajo grado que también puede explicar la susceptibilidad a la misma enfermedad de los afroamericanos y los hispanos. Esto debido a su predisposición genética y la alta ingesta de ácidos grasos omega 6, fructosa. El objetivo del estudio fue enfatizar la importancia de la variación genética dentro de las poblaciones y su interacción con la dieta en el desarrollo de enfermedades. Las diferencias en la frecuencia de los genes y sus interacciones con los nutrientes en varios grupos de población se deben considerar entre los factores que contribuyen a las disparidades de salud en el desarrollo del COVID-19. Seguimos con variación genética, dieta, inflamación y riesgo de COVID-19. La enfermedad del coronavirus es una pandemia que ha sido difícil de controlar. Como ya lo habíamos mencionado, en casos muy graves, las complicaciones pueden incluir el síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock séptico y muerte. Se cree que estas complicaciones están relacionadas con lo que se ha descrito como la tormenta de citoquinas, en la que la replicación viral desencadena una liberación anormalmente fuerte de citoquinas y otros estímulos relacionados con el sistema inmunológico, lo que aumenta la hiperinflamación. A medida que el número de pruebas positivas para COVID alcanzó altas proporciones y aumentó el número de personas hospitalizadas que murieron a causa de la enfermedad, se hizo evidente que había una mayor proporción de afroamericanos, hispanos y algunos grupos minoritarios asiáticos que tenían mayor riesgo de contraer COVID-19. Al recopilar los datos, la raza y el origen étnico no se incluyeron desde el comienzo de la enfermedad ni de la pandemia, lo que significa que los datos no son tan precisos en términos de número total de muertes por grupos étnicos en los Estados Unidos. Chok, Wan Yu y Red, en su artículo de disparidades de salud racial y COVID-19 sobre precaución y contenido, describieron extensamente el peligro de considerar la biología racial y los estereotipos raciales del territorio de los Estados Unidos. Karaka Mandik examinó la prevalencia racial étnica de las hospitalizaciones acumuladas por COVID-19 en los dos estados que reportan tales datos y comparó cómo esta prevalencia difiere en la composición racial y étnica de la población de cada estado. Los datos muestran hospitalizaciones desproporcionadamente altas para negros, hispanos, indios americanos y las poblaciones nativas de Alaska. En un nuevo análisis realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de 114,000 estadounidenses que murieron de COVID entre mayo y agosto, se encontró que el 24% eran hispanos o latinos, aunque solo alrededor del 18% de las estadounidenses son de ascendencia hispana. En el siglo V a.C., Hipócrates señaló que la salud en general depende de la interacción de los genes con una serie de factores ambientales. La nutrición o la dieta es el factor ambiental más importante que interactúa con los genes. Reconociendo que la genética se ocupa de la variación, un aspecto fundamental del enfoque genético de la enfermedad es la apreciación de la variación humana, su naturaleza y extensión, además de su origen y mantenimiento y su distribución por familias y poblaciones. Los aspectos evolutivos de la dieta y el equilibrio de los ácidos grasos, vamos a pasar a esta parte.
Aunque nuestros genes no han cambiado en los últimos 10.000 años, se han producido cambios importantes en nuestro suministro de alimentos, que comenzaron hace 75 años a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Se aumentó la ingesta de aceites ricos en ácidos grasos omega 6, que llevaron a una deficiencia de omega 3 en todo el mundo, y también se aumentó la ingesta de azúcares simples, especialmente de fructosa. Los animales ahora se alimentan con granos, en lugar de ser alimentados con pasto, principalmente de maíz, para ganar peso más rápido. Y el maíz tiene un alto contenido de ácido linoleico, es decir, ácidos grasos omega 6, mientras que la hierba tenía alto contenido de ácidos grasos omega 3. Este cambio en la dieta de los animales también afectó la composición de la carne, los productos lácteos, los huevos de las gallinas, que también se alimentan con maíz, y condujo a una alta proporción de omega 6, a mandarnos a un estado proinflamatorio. Schwartz mostró que los factores de riesgo de COVID-19 asociados con enfermedades graves aumentó la mortalidad, como la edad avanzada, hipertensión, diabetes y obesidad, ya que estos alteran patológicamente el lipidoma. Los ácidos grasos omega 6 y omega 3 y sus metabolitos tienen propiedades opuestas, por lo que una proporción equilibrada es importante para la salud. De hecho, producen mediadores autacoides lipídicos que ayudan a resolver la inflamación y podrán utilizarse como agentes antivirales cuando se encuentran en equivalencia. La dieta actual de los Estados Unidos es alta en ácidos grasos omega 3, lo que conduce a tasas más altas de inflamación crónica de bajo grado y obesidad, con comorbilidades como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, algunas formas de cáncer y artritis y asma, todas las cuales han sido que influyen en la gravedad del COVID-19. La variación genética. Los resultados de estos estudios desafiaron el concepto de la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y demostraron que existen marcadas diferencias en la frecuencia de variación genética entre poblaciones de ascendencia africana y europea. Esta diferencia genética explica una gran proporción de la variabilidad de los niveles de ácidos grasos en la circulación entre afroamericanos y euroamericanos. Las personas de ascendencia ártica y nativa americana y aproximadamente el 45% de las poblaciones europeas y asiáticas tienen varias biosintéticas de ácidos grasos deficientes. Pasamos con la obesidad. En los Estados Unidos, el 42.4% de los adultos son obesos, con un IMC mayor o igual al 30, y el 50% de ellos son negros y mujeres. Sin embargo, la prevalencia de la obesidad difiere entre poblaciones de diferente ascendencia. Los estudios sobre las causas de estas diferencias entre grupos incluyen factores ambientales, estilo de vida y prácticas culturales y sociales. Sin embargo, este tipo de estudios explican en parte las disparidades de salud. Datos recientes de la encuesta NHANES mostraron que la ingesta de comida rápida de los adolescentes varía enormemente. Entre los blancos, con un 15% de su ingesta calórica proveniente de la comida rápida, hispanos un 18.5% y africanos estadounidenses 21.5%. La dieta de afroamericanos e hispanos generalmente carece de pescados, frutas y verduras, y son altas en cantidades de alimentos ultraprocesados ricos en ácidos grasos omega 6, los cuales son proinflamatorios. Las dietas ultraprocesadas conducen a la obesidad y un estado inflamatorio con una relación omega 6-omega 3 de 11:1. Los autores concluyeron en general los resultados junto con los resultados de estudios anteriores proporcionan evidencia de que la ascendencia genética contribuye a la variación en el IMC y el riesgo de obesidad, particularmente entre las mujeres. La obesidad es un resultado de la ingesta excesiva de energía y una disminución del gasto energético, pero no todas las calorías son iguales en su contribución a la obesidad. Pasamos con las conclusiones y recomendaciones.
Es evidente que los cambios en el suministro de alimentos durante un periodo de tiempo relativamente corto desde la Segunda Guerra Mundial tuvieron consecuencias directas en todo el mundo. Nuestros genes están programados para responder a una dieta acorde con nuestra dieta durante la evolución humana. El enorme aumento de la ingesta de ácidos grasos omega 6, la disminución de ácidos grasos omega 3 y el aumento en la ingesta de fructosa y alimentos ultraprocesados han llevado a la prevalencia de enfermedades metabólicas del cerebro, obesidad y un estado preinflamatorio crónico que puede aumentar la susceptibilidad y la gravedad de la infección de COVID-19. La variación genética debe tenerse en cuenta en todos los estudios sobre el desarrollo y la terapia de la enfermedad. La nutrición de precisión marcará el comienzo de la era dorada de la nutrición con la nutrigenética y la nutrigenómica a la cabeza. La dieta actual es protrombótica y proinflamatoria, por lo tanto, es muy peligrosa la homeostasis de poblaciones con una alta frecuencia de genes que fueron beneficiosos durante la evolución, pero que son muy perjudiciales en el medio ambiente actual y con el suministro de alimentos actuales. Es esencial que el suministro de alimentos esté equilibrado en ácidos grasos omega 6 y omega 3, reduciendo la ingesta de aceites ricos en ácidos grasos omega 6, como ejemplo el aceite de maíz, de girasol, cártamo y de soya, y aumentar la ingesta de aceites ricos en ácidos grasos omega 3, como el de canola, linaza y chía, y aumentar la ingesta de aceites monoinsaturados como el aceite de oliva, de avellana, de nuez y de macadamia. Disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados que tienen una relación de omega 6 a omega 3 de 4 a 1. Con esto, es esencial que los médicos y otros profesionales de la salud tengan en consideración todos estos datos, que vayan midiendo poco a poco los ácidos grasos omega 6 y omega 3 en los fosfolípidos de la membrana de los glóbulos rojos de todos los pacientes. Y con esto poder garantizar una proporción saludable de omega 6 y omega 3, porque como ya se los había mencionado, es necesaria el consumo de ambos para lograr un equilibrio en nuestro cuerpo. Tampoco no nos podemos deshacer del omega 6. Por esto, con el fin de disminuir la disminución crónica, la inflamación, poder tener un sistema inmunológico normal, menos inflamatorio, lo cual nos va a traer puras consecuencias positivas a nuestra salud, ya que como seguimos en plena pandemia, nos va a ayudar a disminuir el riesgo de contraer el COVID-19. Esto con una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y además de acompañarlo con actividad física. Se recomienda que se realicen 30 minutos de ejercicio diariamente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que haya sido muy interesante este estudio para ustedes, ya que estamos atravesando todavía y seguimos en plena pandemia. Aquí les dejo mi bibliografía. Muchas gracias.